Hay secretos que el mar no debería guardar. Historias tan antiguas que parecen mitos, pero que descansan bajo kilómetros de agua salada, esperando ser redescubiertas. Esta es la historia de un hallazgo que podría cambiar todo lo que creemos sobre nuestro pasado. Frente a las costas más occidentales de Cuba, sobre el mar Caribe, se hunde un azul oscuro y eterno. Un grupo de ingenieros detectó algo imposible. No eran rocas ni corales, eran estructuras gigantescas y además simétricas, demasiado perfectas para ser obra de la naturaleza. Una ciudad sumergida, año 2001. Mientras el mundo celebraba el cambio de milenio, un barco llamado Ulises surcaba el Golfo de México con una silenciosa misión: cartografiar el fondo del mar cubano. Sus radares de altísima tecnología enviaban impulsos de sonido que rebotaban contra el abismo azul, devolviendo imágenes de montañas submarinas, valles y algo más. Aquella noche, Paulina Selitsky, ingeniera canadiense, miró la pantalla del sonar y vio un patrón geométrico tan claro que tuvo que frotarse los ojos. Vio calles, pirámides y bloques perfectamente alineados a 700 metros de profundidad. Lo que descubrió bajo el mar de Cuba, la ciencia aún no se atreve a explicar. A más de 600 metros de profundidad, el silencio es absoluto. No hay luz, no hay vida visible, solo las sombras de un pasado que el mar decidió ocultar para siempre. En el año 2001, el equipo de Paulina Selitsky, una ingeniera de origen ruso radicada en Canadá, navegaba en un submarino de exploración llamado Ulises. Buscaban restos de un barco español, pero lo que encontraron fue algo que nadie estaba preparado para ver. En las pantallas del sonar comenzaron a aparecer formas no naturales: pirámides, columnas, bloques de piedra perfectamente tallados, estructuras que parecían una ciudad. Selitsky pensó que era un error, pero los datos eran claros. Esas estructuras estaban ahí, bajo el mar, extendiéndose por casi 2 kilómetros cuadrados. Y lo más inquietante es que parecían demasiado antiguas como para pertenecer a cualquier civilización conocida del Caribe. Algunos geólogos afirmaron que no podía ser obra humana, que la erosión, las placas tectónicas o simples formaciones naturales podían haber creado esas figuras, pero otros vieron más allá. Las imágenes que obtuvo el equipo mostraban bloques con simetrías imposibles, ángulos rectos, escaleras, lo que parecían muros, corredores y hasta una especie de plaza central. Zelitsky, en una entrevista años más tarde, dijo algo inquietante. Parece una ciudad sumergida, pero si lo es, entonces tiene más de 6000 años de antigüedad.
6.000 años. Eso significa que existía antes de las pirámides de Egipto, antes que Sumeria, antes que todo lo que llamamos historia. Y si bajo el Caribe dormía una civilización perdida, los medios de la época apenas hablaron del tema. El gobierno cubano permitió el estudio, pero después, silencio absoluto. Ni una sola expedición más. Los archivos cerrados, las imágenes censuradas y el acceso al área totalmente restringido. ¿Por qué? Porque no había nada. O porque había demasiado. Desde entonces los rumores no han parado. Algunos dicen que los cubanos encontraron artefactos imposibles, fragmentos de piedra con grabados desconocidos. Otros hablan de luces bajo el mar, como si algo siguiera activo ahí abajo. Energía, movimientos inexplicables, presencias. Pescadores locales juran que por las noches se escuchan zumbidos provenientes del fondo del océano. Zelitsky misma, antes de retirarse, dijo que el lugar emanaba una energía que interfería con todos sus equipos eléctricos. Nada volvió a ser igual después de ese hallazgo, porque cada investigador que ha intentado acercarse ha sido bloqueado o silenciado una y otra vez. En 2002, un científico del Instituto de Geofísica de La Habana afirmó que la ciudad estaba a más de 2.000 metros de profundidad. Imposible que una civilización humana la construyera allí. Pero si alguna vez estuvo en la superficie, significa que un cataclismo colosal la hundió. Diluvio, un terremoto o algo más. Si fue un cataclismo, ¿por qué no hay registros? ¿Por qué las culturas antiguas del Caribe jamás mencionaron una civilización perdida bajo las aguas? ¿O si lo hicieron y lo olvidamos? Los mayas hablaban de una tierra sagrada que desapareció en un solo día, Aztlán. Los egipcios de una isla perdida más allá del Atlántico. Y Platón del reino sumergido de la Atlántida. Demasiadas coincidencias, demasiadas historias que apuntan al mismo lugar, el mar del Caribe. Y si la Atlántida no estaba en Grecia, ni en el Atlántico Norte, y si siempre estuvo justo frente a las costas de Cuba. Durante siglos, el ser humano ha mirado al cielo buscando respuestas, sin sospechar que muchas de ellas descansan silenciosas bajo el mar. La ciudad sumergida de Cuba es más que una anomalía geológica, es un espejo, un recordatorio de que no sabemos casi nada sobre el pasado de nuestra propia especie. Porque si esas estructuras fueron realmente construidas por manos humanas, significa que la historia que conocemos es apenas un fragmento, una mentira cuidadosamente narrada por el tiempo. En las profundidades de la bahía de Guanacabibes, los sensores captaron algo más que rocas. Detectaron resonancias electromagnéticas, pulsos que parecían provenir de una fuente aún activa.
Paulina Selitsky lo describió como un zumbido constante, como si algo respirara bajo la arena. Y entonces surge la pregunta que ningún científico se ha atrevido a responder. ¿Y si aquello no está muerto? ¿Y si esa ciudad sigue viva? Algunos investigadores independientes, tras analizar los mapas batimétricos, notaron un patrón inquietante. Las estructuras parecen alinearse con las constelaciones visibles desde el Caribe hace más de 10.000 años. 10.000. Un número que cambia todo. Eso nos lleva a un periodo glacial, cuando la Tierra era completamente distinta, cuando continentes enteros se hundieron bajo el mar, cuando los dioses de las primeras culturas aún caminaban entre los hombres. ¿Y si no eran dioses? ¿Y si eran ellos, los constructores de esta ciudad perdida? Una civilización tan avanzada que fue borrada de la historia por una catástrofe de su propio poder. Imagina una sociedad antigua, más avanzada que Egipto o Babilonia. Imagina templos que canalizaban energía no espiritual, sino eléctrica. Imagina que un fallo, un error, un experimento, un castigo desató la furia del mar. Y el océano se tragó todo. Templos, pirámides, sus dioses, sus pecados, todo. Los buzos han intentado volver a explorar la zona. Hablan de sensaciones extrañas, presión, ruido bajo el casco, como si alguien lo siguiera. Y a veces dicen, se escuchan voces, susurros bajo el agua, como si los antiguos habitantes aún trataran de hablar. Pero el mar no revela secretos fácilmente. Quizá por eso nunca hubo más expedientes, quizá por eso los gobiernos callaron, porque hay verdades que no conviene desenterrar, porque hay cosas que duermen bajo el agua y deben seguir dormidas. Piensa en esto la próxima vez que contemples el mar. Cuando el sol caiga sobre el horizonte y veas el reflejo dorado en el agua, recuerda que bajo tus pies pueden haber ruinas. Bajo tus pies puede haber historia. Y bajo esas ruinas puede haber algo que aún respira. La ciudad sumergida de Cuba no es un mito, es un mensaje. Una advertencia escrita en piedra, olvidada por los siglos. Nos recuerda que la arrogancia humana no tiene límites, que queremos dominar la tierra cuando ni siquiera conocemos su pasado. Y tal vez, solo tal vez, algún día el mar decida devolvernos algo que le pertenece. Esto fue la ciudad sumergida de Cuba. Un misterio real, un secreto enterrado en las profundidades del Caribe, donde los dioses ahogados todavía esperan a que alguien los despierte. Dale like, comparte y comenta este video. Nos vemos en la próxima. En falla geológica que pasó precisamente por esta área. Primero de todo tenemos que hacer mapa detallado de ciudad y deberemos hacer más
filmaciones, más evidencia para poder después exhibir en el museo. Quizás también podemos encontrar algunos objetos que serían importantes.